Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a su mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana, originando desde el primer Santiago de América, 28 de Aster para Santiago y toda la región del Cibao, 30 de Aster para el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, la zona sur y este de la República. Igual en los sistemas de cables municipales, además en el 76 de Claro, 293 de WIN a nivel nacional y en las plataformas internacionales para el resto del mundo. Gracias por acompañarnos en este jueves 25 de septiembre del año 2025 y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa. ¿Hoy es lunes o qué día? Hoy es un lunes cimarrón. Cimarrón, ¿eh? Como los puercos aquellos, señores. Aquí estamos, qué bueno que nos acompañan. Hoy es jueves, ¿eh? Hoy es jueves, mañana será viernes y entonces sí, de verdad vendrá el fin de semana, porque no pues, colocaron un fin de semana ahí. Pero bueno, todo hay que mantenerlo en su lugar. La comunidad religiosa católica tenía ayer en la República Dominicana el día más alto, ¿verdad? Dado que desde el punto de vista de esa concepción religiosa era el día de nuestra patrona, o debió ser matrona. Patrona. Hasta ahí llega el machismo. Si fuera feminista, diríamos la matrona. La matrona, porque para que haya patrón tiene que haber matrona. Pero bueno, aquí estamos. Una pregunta, Atahualpa, en el aire para meternos en contexto. Tú sabes que yo tengo baja audición. Necesito ayuda. Entonces yo no sé si es la ONU, la Unión de las Naciones, o las Naciones Unidas, o las Naciones Hundidas, porque que no oigo, tú sabes, tanto como yo quisiera. Y digo esto porque desde que tengo uso de razón, oigo, veo y leo que en ese órgano formado después de la Segunda Guerra Mundial para crear la estabilidad en el mundo, el respeto a los derechos, la autodeterminación de los pueblos y sobre todo que haya el avenimiento y hasta colaboración entre las naciones ahí representadas. Pero sucede y viene a ser que casi nunca uno ha oído que se haya logrado un acuerdo en base a lo que cada representante de nación inscrita en esa nómina haya pedido. Y a veces se pide con desesperación. No vamos a extendernos en esto porque tenemos que profundizar. Se ha pedido que se quite el cerco a Cuba. No se quita. Se le ha dicho a los israelíes que no sean los nazis del momento, que no cometan genocidio, que devuelvan los terrenos ocupados, donde ellos llegaron por guerra una vez, las alturas del Golán y todo eso. No hay manera. Ha habido dictaduras que pese a todo se les critica, se les hace cerco y se quedan las dictaduras. Y nosotros tenemos mucho tiempo pidiéndole a la ONU que cree una fuerza no para invadir y tomar cualquier otra cosa de Haití, sino para pacificarlo, quitar a las bandas y crear las condiciones para que ese pequeño país del Caribe que comparte con nosotros esta isla, pues pueda levantarse cual ave fénix de las cenizas socioeconómicas y de abuso en que ha tenido que vivir, una miseria absoluta, el más pobre de América y uno de los 5 o 6 más pobres del mundo. Y se han emitido resoluciones y cosas, y no pasa nada. Y Cherisier sigue siendo el que mande ahí.
y la República Dominicana reclamando y ofreciendo ayuda, y hasta universidad le ha construido la República Dominicana a Haití y ha estado, no es pasándole la factura, pero hemos hecho lo que podamos, pero como que no sé, como que las resoluciones de la ONU son como formales. O será, y con esto termino, Atahualpa, que la ONU es una excusa para reunirse, un convite, como diríamos en la República Dominicana, y así los jefes de Estado hacen algo muy provechoso, que es que aprovechan el escenario y se reúnen de manera particular al hecho, hacen negocios, hacen acuerdos, que son los que sí uno ve que de alguna manera funcionan. Pero en términos institucional, de ahí sale poca cosa. Estoy hablando en términos institucional. Como ONU, como órgano. Como ONU, porque lo que vimos en esta en este periodo, el 80 aniversario de la ONU, en esta oportunidad vimos una especie de posiciones encontradas entre presidentes de naciones, como es el caso de Donald Trump con Petro. Con Petro. Por el otro lado, Milei, que llegó. Señores, la verdad es que hay gente como que la chaveta como que se le pierde. Ustedes vieron cómo llegó Milei a la Asamblea de la ONU. Como si fuera un rockero con un pantalón por debajo de los glúteos, por debajo de las nalgas, como decimos popularmente. Que yo estoy seguro, vean estas imágenes. Este es el presidente de Argentina, con el pantalón casi cayéndosele. Con una chaqueta de Nueva Ola. Una chaqueta de motorista, de cuero. Y vean el pantalón, vean en dónde está. Yo estoy seguro que si no hubiese sido por la seguridad que le acompañaba, la gente del protocolo no lo hubiese dejado entrar. No. Mire, señor, no es aquí usted. Un ruedo de saltachalco, le decimos aquí. No, pero la forma, cómo llega un presidente de una nación como Argentina a ese escenario, independientemente de lo que estamos diciendo de lo que es la ONU. Exacto. De ahí no ha salido absolutamente nada, inclusive la posición del presidente Abinader, reiterativa, insistente, coherente, porque ha sido la posición de la República Dominicana en prácticamente todos los foros internacionales. La misma posición del presidente de Kenia con relación al tema haitiano, que dice que si la misión de Kenia tiene apoyo, puede lograr la paz en Haití, pero Estados Unidos y Panamá está proponiendo una fuerza con una autorización más directa, porque sería para combatir las pandillas, y además auspiciada por la ONU directamente, con una oficina de apoyo en Haití. Como debe ser. Como debe ser. Pero que lo que uno ve que pasa ahí, Donald Trump, que fue a darse coba en el gobierno, de su gobierno, de lo bien que está Estados Unidos, le enmendó la plana a la ONU, la acusó de financiar y apoyar la migración desordenada y de violar, de propiciar la violación de la territorialidad de Estados Unidos con estas migraciones. Ustedes vieron lo que pasó con el ascensor, cuando él iba a tomar el ascensor en el mismo edificio de la ONU, que algunos dicen que fue un periodista que subió primero y le dio al botón que paraliza la escalera. Otros decían que había sido alguien del personal de la ONU. Miren el incidente que pasó, pero para que ustedes vean el enfoque, si ustedes se dan cuenta, la otra escalera, la que está del lado derecho, estaba funcionando, pero él prefirió, la primera dama de Estados Unidos, la señora Trump, decidió subir. Con la escalera móvil, pero inmovilizada. Natural. Sí. Y a él no le quedó más remedio que seguir el paso de la primera dama. Claro.
porque es verdad, es lo único que él bromeó diciendo que la suerte que la primera dama estaba en forma y pudo subir la escalera, lo que él no dijo, él lo sabe. Pero todo el mundo sabe La forma es la de él. Sí. Entonces, viendo todos los discursos que se han dado en la ONU, evidentemente que la disparidad pone de manifiesto en que el consenso que debió ser lo que salga de una reunión de la Organización de las Naciones Unidas creadas para mantener la paz en el mundo y que nunca más se produjera un conflicto como el de la Segunda Guerra Mundial. Oiga, el objetivo principal de la creación de la Organización de las Naciones Unidas era para que todos los problemas fronterizos, de migración, lo que fuera, con los conflictos entre países se dirimieran en ese escenario y que no se llegara a una acción de confrontación o a una acción bélica. Ese es el objetivo principal de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, aparte de promover lo que es los derechos humanos, todo lo que usted quiera, pero el objetivo principal fue ese. No podemos dejar que pase otra vez una conflagración como esta Segunda Guerra Mundial que acaba de terminar. Debemos crear este escenario para venir a discutir aquí. Total, demuestra un par de botones. Lo que pasa con la Franja de Gaza e Israel, lo que pasa con Ucrania y Rusia, y otros conflictos que son entre países como la India y Pakistán, que ninguno se ha podido resolver en las Naciones Unidas, incluyendo los problemas migratorios que le están ocasionando a Europa un trastorno total, como lo señaló principalmente el presidente Donald Trump. Entonces todo eso debe ser tema de discusión en la ONU, pero no lo es. Lo que hay una especie de pararse en un podio, plantear una posición y ya cumplí con mi deber. Da la impresión que es un escenario de desahogo. Yo aquí digo lo que sea, o maldito, o en qué sé yo qué, y ya me voy. Pero el bellaco sigue siendo bellaco. Pero además, desde el mismo momento que un órgano tiene un grupo de naciones que tienen poder de veto, o sea, la ONU tiene 192, creo, integrantes, país menos, país más, y se emite una resolución. Pero hay un grupo de países que ellos la acatan si ellos quieren. No, o la vetan. O ese es el veto. El veto. No es que la acatan, lo peor es que... No, el poder de veto. Por eso es que ellos, bueno, si le conviene, sí, la apoyamos. Pero si no me conviene, dice no. Y el poder de veto, que creo que son 6, 7 o 8. Entonces cualquiera de esos, hasta uno solo de ellos, veta una resolución que fue apoyada probablemente por 185 naciones. Y una sola dice que no y ya no vale. Entonces, ya desde ese momento, y toca la casualidad que las naciones que tienen poder de veto son las que más han invadido otro país. No, y las que tienen el poder económico. Y las que tienen el poder económico y el poder militar. Y las que tumban gobierno. Porque hay naciones como el Estados Unidos. ¿Cuántos golpes de Estado propició Estados Unidos? Nosotros le podemos hablar de eso. ¿Cuántos países ha invadido Estados Unidos? Nosotros podemos saber lo que es una invasión. Y la invasión de Estados Unidos, la última a nosotros, la peor del mundo, para evitar que un pueblo que lo que estaba reclamando era que se volviera a tener un gobierno producto de la legitimidad que da el poder popular, se llevara a cabo. Y nos aplastaron, se inventaron una de las mentiras que siempre pierden, nos aplastaron y nos dejaron un benditísimo semidictador ahí. Entonces, señores, vamos a ser un poquito más sinceros. Entonces Petro tiene razón. Bueno, Petro le enmendó la plana a Donald Trump. Lo que dijo Petro, eso no tiene madre. Tengo un cortecito ahí de Gustavo Petro donde él se refiere justamente a lo que es la presencia de Estados Unidos en el Caribe. Pero para cerrar por ahora el tema
haitiano y la ONU. Fíjense que Estados Unidos está proponiendo primero con Canadá y luego con Panamá, y ahora que Canadá se ha sumado, a que la ONU asuma una misión directamente para pacificar, para combatir a las pandillas, que este fin de semana se produjo la muerte, en los últimos 8 días se han producido las muertes de 10 niños. Los últimos fueron ahora el pasado sábado, cuando un jefe de una banda armó una fiesta grandísima y entonces vino, aparentemente, no se dice quién, pero se supone que una especie de despedida de la Fuerza de Kenia, a utilizar drones explosivos o una banda contraria, rival, y resultaron muertos 10 niños en esa celebración por ataques de drones explosivos en esa fiesta que había organizado un jefe de banda. Pero vamos a ver lo que dijo Petro, un cortecito de la respuesta de Petro al discurso de Donald Trump. La droga va en contenedores y va en flota mercante. Y el crucero y los aviones nos sirven para detectar la cocaína en esos contenedores. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y de Estados Unidos. No va en realidad en lancha rápida. Ahí van migrantes y narcotraficantes pequeños, pero no van en las lanchas. Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio y no viven en las lanchas donde caen los misiles, no viven en los sitios donde campesinos muy pobres y alejados cultivan la hoja de coca, y es allí donde quieren llevar los misiles, y solo matan pobres y solo matan migrantes latinoamericanos. Los narcotraficantes viven al lado. Eso ya como entrevistándolo, pero en una parte de su discurso dijo algo que es interesante, refiriéndose a las lanchas que Estados Unidos, que Trump dice que él ordenó atacar. Y Petro decía que ya lo que había eran jóvenes colombianos o venezolanos, lo que fuera, muy bien, que son los que mueren. Dice Petro, nosotros en Colombia hemos logrado reducir el área de coca que corresponde a Colombia a un 3%, dándole, él lo dice con otras palabras, facilidades a los campesinos que tradicionalmente han cultivado la coca y vender la hoja, opciones a otros cultivos que incluso les son más rentables y no están fuera de ley. Dice Petro, sin matar a una sola persona. Y eso que repitió ahora lo dijo también en el discurso, que los grandes narcotraficantes viven muy bien en las grandes naciones, incluso en paraísos de delirio, y nadie los toca, por lo que hemos dicho aquí, porque el narcotráfico genera un torrente importante en el sistema financiero mundial. Mire, no queremos dejar pasar por alto, para fines de récords y de refrescar la memoria y sobre todo hacer que la nueva generación entienda parte de la historia de este país, trunca un día como hoy del año 1963, 25 de septiembre, el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, sustituido por una junta militar prácticamente, interrumpiendo el primer gobierno democrático de la República Dominicana después de la dictadura de Trujillo. 25 de septiembre de 1963. Pero ya el 20 de septiembre venía fraguándose el golpe de Estado, que parece ser que con la huelga convocada por un grupo de empresarios de la República Dominicana, una huelga general de 2 días, el 20 de septiembre, parece que los militares golpistas, encabezados por Elías Wessing y Wessing, entendieron que esa era la señal del momento para dar el golpe de Estado, y así se concretó el 25 de septiembre del año 1963. Ya de ahí ustedes
conocen, o si no conocen saben, que todo lo que se hizo a partir de 1963 concluyó en lo que fue la guerra patria o la guerra de la lucha de la constitucionalidad por el retorno del profesor Bosch en el año 1965, que propició la invasión norteamericana, la segunda invasión norteamericana en el siglo XX a territorio dominicano en abril del 65. La historia quizás todavía no ha puesto en su justo lugar esta interrupción de un gobierno sustentado en una constitución moderna, democrática, garantista, que terminó siendo prácticamente deshabilitada para dar paso a un gobierno de 12 años en 1966 encabezado por Joaquín Balaguer. Pero en ese interín de 1963 a 1965 y hasta el 66, diríamos nosotros, cuando se produce la llegada de Joaquín Balaguer al poder con un gobierno de 12 años continuo, ocurrieron hechos que hicieron cambiar la historia de la República Dominicana. La lucha del pueblo por el retorno a la Constitución de 1963, por el retorno del profesor Juan Bosch al poder y la elección justamente de un pueblo que, a pesar de ser inferior en armamentos, en logística militar, decidió lanzarse a las calles, primero para buscar el retorno del profesor Bosch al poder sin elecciones y el volver a la Constitución de 1963, y luego de la invasión norteamericana disfrazada de fuerza de paz con el sello de la Organización de Estados Americanos, ese mismo pueblo se lanzó a las calles para combatir al invasor y convertir ese movimiento constitucionalista en un movimiento de guerra patria y de defensa de la soberanía. Mira, la gente de Google y la cosa, tú le preguntas que quién dio el golpe de Estado y le da un papel, participó, pero el papel principal no fue Wessing, aunque las redes se lo dan. El secretario de la Fuerza Armada era de Santiago, de una familia buena. Él se equivocó, un error histórico. Fue Víctor Elvis Viñas Román, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Y yo no tengo, quizás más adelante lo busque para leérselo para fines de historia, los que dieron el golpe de Estado, los militares y los civiles que lo apoyaran. Y en la Fuerza Aérea yo sé que estaba Atila Luna, así, es un grupo como de 18, y increíble de la gente que participó ahí en eso. Y alguien que no debió participar de eso porque ya tenía un espacio en la historia extraordinario, admirable como nadie, valiente, de la gente que le disparó directamente a Trujillo. Como el general Antonio Inver Barrera participó de ese golpe de Estado. Y a mí Mateo, que eran los dos sobrevivientes de Trujillo. No entendemos por qué se metieron ellos. Porque usted dice, ven acá, usted hizo una labor heroica. Óyeme, que tenemos que inclinarnos ante él. De quitarnos un dictador de arriba y después contribuye a matar la democracia. Un error también de Inver Barrera, un prohombre que no debió estar ahí. Porque si bien es cierto que había razón para eliminar a Trujillo, no había razón para dar un golpe de Estado al primer gobierno que no dio una sola excusa para que lo depusieran. Pero una buena parte de la oligarquía, la misión norteamericana en la República Dominicana y hasta un representante de la Iglesia Católica, lo cual no quiere decir que la Iglesia Católica dio golpe de Estado, no, un funcionario, el nuncio apostólico, participaron de esa cosa. De la misma manera que en la invasión del 65, que fue una guerra para reponer, para volver al gobierno, pues la excusa fue que un coronel llamó al norteamericano, Pedro Bartolomé Benoit. Hay nombres que hay que repetirlo.
hay nombres que hay que repetirlo. Muchos militares, yo creo que se dejaron confundir. El hábito de creer que el interés de Estados Unidos es el interés dominicano, estaban muy al servicio de eso y lamentablemente gente bien formada, algunos de los cuales luego admitieron que fue un error grande, pero bueno, y ya ustedes saben el resto de la historia. ¿Quién militarmente organizó la revuelta de abril? Un hijo de uno de los guardias más acendrados del trujillismo, con 33 años, un compatriota tuyo, Atahualpa, que nació ahí en... Tomás Fernández Domínguez. Tommy para sus amigos, Rafael Tomás. Cuando él murió en el asalto al palacio, que también fue un error, pero bueno, ya pasó, tenía 33 años y a los 33 años concibió, se dio cuenta él que era hijo de un general como Camaño también. Y los que dieron el golpe de Estado, lamentablemente para sus familiares, muchas familias de las cuales son honorables, familias buenas y cosas, pero ahora ellos, los que estaban ahí, están en el zafacón de la historia. ¿Y quién está? El nombre de ninguno de ellos se le pone, el caso de Mateo en Barrera sí, pero ni el nombre de ningún otro de los militares que dio el golpe de Estado se le pone a ninguna calle, ni a ninguna plaza en la República Dominicana, pero Fernández Domínguez, ese jovencito todavía, que concibió esa revuelta heroica y ejemplo, ese cada día sube más en la memoria positiva de los dominicanos. Bueno, tenemos que ir a publicidad un momentito, pero déjenme señalar algunas de las medidas que tomó en los 7 meses que duró en el poder el profesor Juan Bosch, para que ustedes tengan una idea por dónde iba ese gobierno, el primero democrático después de la dictadura de Trujillo. De las primeras medidas fue, rebajó el sueldo de los funcionarios y del presidente. En este último caso, en el sueldo del presidente, una reducción de 5,000 pesos. Oigan, en 1963 estaba el salario de 5,000 pesos para el presidente y lo bajó a 500. Hizo un plan nacional de alfabetización que evidentemente se vio trunco. Reguló los precios de la canasta familiar, concesión de préstamos blandos a pequeñas industrias, creación de la primera, diría yo que la primera zona franca que se hizo en el país, en Puerto Plata, creó las escuelas vocacionales y las becas para estudios superiores en el extranjero, de cuyos frutos hoy hay profesionales exitosísimos. Bueno, yo te voy a en la República Dominicana. Señalo 2 o 3 que la gente ha conocido. Freddy Veragoico fue a estudiar publicidad y producción de televisión. May Mercedes, uno de los principales cosas. Félix García Castellano de Santiago. El ingeniero Félix García. Sí, un primo mío también fue en esa época. Óyeme, pero una cantidad, la gente que más se ha, de la gente que más se ha destacado, hay muchos representantes, porque fue una visión de Estado, porque no teníamos esas capacidades. Que fueron beneficiados con esas becas internacionales para estudios superiores que promovió el profesor Juan Bosch. Que la mayoría fue a estudiar al Tecnológico de Monterrey. Hay que saber lo que fueron los padres de esa gente luego del golpe de Estado, que tuvieron que hacer no sé qué cosa para poder mantener a sus hijos estudiando finalmente. La unificación arancelaria, la producción de energía a bajo costo mediante hidroeléctricas que empezaba dentro de su visión de gobierno a promover el profesor Juan Bosch, el enfoque social y económico de la pesca, hablando de la creación de una industria pesquera de la República Dominicana porque somos una isla, y promulgó lo que se entiende la constitución más avanzada de su época, la constitución del año 1963, la cual contemplaba la libertad sindical, condenaba el latifundio, prohibía a los extranjeros poseer tierras en el país, y la ley que establecía un tope para el precio del azúcar.
Hay una carta que ojalá los estudiantes de ahora pudieran leerla, que la dirigió el profesor Juan Bosch al pueblo dominicano. Y voy a permitirme un minuto para leer parte de esa carta. Decía el profesor Juan Bosch: ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. En 7 meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre, ni hemos ordenado una tortura, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones. Hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante, pero no hemos tolerado persecuciones, ni crímenes, ni torturas, ni huelgas ilegales, ni robos, porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete el orden público y demanda honestidad. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. La democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, aquí estamos dispuestos a seguir la voluntad del pueblo dominicano. Ese era el pensamiento del hombre que se derrocó. Ahora, haga un ejercicio y piense qué habría pasado de la República Dominicana si no se interrumpe un proceso democrático tan visionario, tan clarividente y con un ejemplo, sobre todo, tan claro de honestidad y de lucha contra la corrupción. ¿A dónde habríamos estado? Vamos a publicidad un momentito. El caso de Senasa tiene un nuevo ingrediente con la salida a defender su ejercicio al frente de esa ARS estatal del doctor Santiago Jacín y su abogado, igual de otras informaciones que vamos a compartir con ustedes de nuevos casos en la República Dominicana. Venimos en un momentito. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más.
qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, señores, estamos de regreso. El caso de Senasa toma un nuevo elemento con la salida al ruedo del doctor Santiago Jacín, ex administrador de Senasa, donde en un mensaje grabado que vamos a compartir con ustedes, en compañía de su abogado Miguel Valerio, hace una defensa de su paso al frente del Seguro Nacional de Salud, Senasa. Para entrar en contexto, vamos a ver estas declaraciones del doctor Santiago Jacín. Hoy quiero reiterarle al país que durante los años de mi gestión en Senasa, condujimos esta institución con honradez y transparencia. Y queremos recordarles que fuimos nosotros que fuimos al Ministerio Público a mandar a hacer una investigación sobre un fraude que habíamos detectado en la institución. En noviembre del 2024, a través de la Consultoría Jurídica de Senasa, depositamos en el Ministerio Público la prueba del fraude millonario que se estaba haciendo en Senasa a través del sistema de autorización médica en nuestra institución. Sé muy bien que para el servidor público se le puede cuestionar cualquier cosa. Mi honestidad no está en juego. La transparencia de Senasa, mucho menos.
Lo que sí queremos decirle a cualquier entidad que cada vez que requieran de mi presencia para aclarar, discutir, hablar sobre lo que ha pasado en SENASA y sobre la honestidad con que tratamos la institución, estaremos dispuestos a presentarnos una y otra vez hasta que esto se aclare y podamos demostrar que fueron unos años de transparencia y honestidad en SENASA. Durante semanas hemos escuchado sobre el tema de SENASA. Pacientemente y sin contestar hemos dejado que todo el mundo se exprese. El doctor Santiago Jacín, un ortopeda reputado, cirujano ortopeda, gestionó el SENASA durante 5 años. Son 5 años que en todos los comentarios que se han dicho, lo único que no han podido decir fue que sustrajo dinero de manera irregular del SENASA. En ese sentido, hoy comparecemos por primera vez por el doctor Santiago Jacín. Y en ese sentido, lo único que queremos es que, tal como él hizo en el año del 2024, la denuncia que interpuso sea esclarecida, porque es él quien inicia la investigación. Estamos contestes con las declaraciones del presidente de la República de que esto se tiene que aclarar, porque de eso se trata la función pública. Sin embargo, no se trata de sacar al aire situaciones que tendrán que ser esclarecidas en justicia. Y en ese sentido, el señor Santiago Jacín se pone a la disposición del Ministerio Público para cualquier investigación que realice. Está aquí, está presente, está trabajando. Y en ese sentido, esperamos pacientemente la investigación por parte del Ministerio Público. Venga, bien, el abogado está haciendo su trabajo, defender a una persona, porque de acuerdo a nuestra Constitución y las leyes, todo el mundo tiene derecho a la defensa y nadie está obligado a autoincriminarse y solo decir lo que le convenga. Perfecto, ese es su derecho. Va a ser muy difícil convencer a la gente que durante 5 años usted estuvo ahí, que se ha revelado una estafa al Estado a través de un órgano que está creado para darle cobertura, sobre todo mayoritariamente a los que no tienen otros recursos, lo cual es una iniciativa muy buena. Y que ahí se estableció una doble contabilidad, ahí se pagó dinero por servicios que no se daban, ahí se le entregó voluntariamente quienes dirigían el SENASA un número de 500,000 de personas de la parte de SENASA que tiene que ver con la asistencia total del Estado, ¿verdad? Que no es el contributivo, sino la cobertura al subsidiado, que es auxiliada totalmente, subsidiada totalmente, ¿verdad? Y que esas personas se tomaron de excusa para que la compañía que se creó, y como se ha dicho, violando la ley de compras y contrataciones, para dar cobertura a atención primaria, vale decir, medicina prácticamente preventiva, para lo único que servían era para que una compañía, a razón de una cápita de 130 pesos por persona, obtuviera sin dar el servicio 65 millones de pesos cada mes o 780 millones cada año, pero lo que es peor, que la mayoría de la gente no sabía que tenía la cobertura. Nadie le dio el carnet, o si a otros se lo dieron, como eran personas jóvenes, y el joven no se enferma, pero no tenemos cultura de, bueno, yo no me enfermo, ¿verdad, Atahualpa? Vamos a decir eso, dice una gente joven. Pero yo quiero que me hagan un estudio a ver qué tengo o a ver qué podría desarrollarse. Es más, y dando cobertura a áreas de la medicina que no siquiera estaban incluidas ahí para ser cubiertas por ese ejemplo. Y durante 5 años se fue gestando esa acción.
Y hasta que los medios de comunicación no lo sacaron, aunque el presidente dijo que él había, que eso fue por una investigación que él, bueno, vamos a ver, a la larga no sabemos, y si él lo hizo está muy bien. Pero hasta que eso no llegó a los medios de comunicación, nadie lo sabía, nadie conocía mucho de la investigación, y nadie entiende, con eso termino de momento, cómo una persona puede dirigir una institución donde haya un acto de corrupción que un cálculo preliminar sitúa en 20,000 millones de pesos. Se está hablando de que sobrepasa. No, eso es que sobrepasa los 47,000 millones de pesos. Más grande que todos los actos de corrupción que se hayan cometido. No estamos diciendo que los otros por suerte fueron a la justicia, una justicia muy larga, una justicia que se cae, lo que usted quiera. Pero usted junta los más grandes de los otros y probablemente, o buena parte de los otros, llegue a este nivel. Bueno, se está comparando esto con el hoyo de Baninter. Exactamente. Para otro hoyo. Sí, otro hoyo. Otro hoyo. Porque eso hay que llenarlo. ¿Por qué? Y nada más agregarle este chin. Si Senasa quiebra como sistema por esa situación, pueda que arrastre parte del resto de la seguridad en el país, no es tan chiquito el problema. Es que no puede quebrar. No debe quebrar. Lo que conlleva que el Estado Dominicano, como vale decir tal, nosotros. Vale decir nosotros. Nosotros tenemos que pagar eso. Tenemos que pagar lo que pasó ahí en Senasa. O sea, no hay alternativa. Fue lo mismo del caso de Baninter, que el Estado intervino de manera errónea, porque la ley establece claramente hasta dónde era la cobertura de los depósitos de los clientes de los bancos quebrados, sobre todo el caso de Baninter, pero el presidente de la época decidió cubrir todos los depósitos cuando la ley solo establecía un máximo de 500,000 pesos. Tal vez con buena intención, pero violó la ley. Al violar la ley nos metió en un lío. Y no solo violó la ley, sino que comprometió la finanza del Estado, que todavía hoy, 22 años después, no hemos podido lograr capitalizar al Banco Central por el desangramiento que tuvo al tener que honrar todos los compromisos de los depositantes de Baninter y otros bancos que quebraron en cascada. Pero, o sea, hablar de que si quiebra, esa no es una opción. No es una opción. Inclusive ya hay gente que está opinando que el Estado dominicano no puede ser un elemento de competencia en el área de salud, que debe dedicarse a dar servicios básicos nada más a través de Senasa, que ese debe ser el papel, porque hay gente que ha querido meterle el diente a Senasa desde hace tiempo. Senasa se constituyó en el seguro más confiable del sistema de seguridad social en la República Dominicana y fue reconocido a nivel internacional con buenas prácticas, recibió premios, inclusive sirvió hasta de modelo para otros seguros en otros países con carácter estatales. Pero a mí me llama la atención algo. Primero, el doctor Jacín, que ha tenido un beneficio que no han tenido otros imputados o señalados en casos de corrupción. ¿Cuál ha sido ese beneficio? En que todavía tiene la duda de que un profesional de esa naturaleza y de esa trayectoria haya caído en la comisión de un hecho tan lacerante para la República Dominicana. Cosa que en otros imputados, desde que se les menciona o se les mencionó en caso de corrupción, la opinión pública lo condenó. Ya estaban condenados. El juicio mediático lo condenó, pero automático, porque ya sea por la relación directa con el presidente de turno, en ese entonces Danilo Medina, o por la evidencia de la opulencia que exhibían, lo que sea, pero desde que se habló del antipulpo, del medusa, del calamar y todo,
la condena mediática vino automáticamente. En este caso, el doctor Jacín todavía tiene como ese elemento, elemento de consideración, de que se pone en duda, pero las evidencias que hay y cómo se manejó desde un principio el tema cuando salió a los medios de comunicación, que una de las mismas productoras de la investigación, como fue la señora Yulisa Céspedes, que la han marginado y le han importantizado otro programa. Pero la señora Céspedes le pidió una entrevista, le dijo que quería la respuesta del señor Jacín, siendo todavía director del SENASA, y nunca obtemperó a esa solicitud de conversar, de que diera su versión sobre lo que se estaba investigando. Ahora, después de todo lo que ha salido, entonces el doctor Jacín sale a dar su versión. Una versión evidentemente que debe estar madurada con su abogado, como ustedes lo vieron ahí. Me pongo a disposición de las instituciones. Yo trabajé con transparencia. Bueno, pero que las evidencias no solo está hablando del fraude del sistema de facturación de SENASA. Es que si nos vamos por ese lado, el problema es menor, porque estamos hablando del famoso call center que había, que llamaban para autorizar recetas, para autorizar procedimientos quirúrgicos. Un juego de niños que no tenía nada que ver con nada. O sea, cuando hablamos de 700 millones de pesos frente a 47,000 que involucran otras acciones, estamos hablando de un juego de niños. Sí. Pero hay más, que es por el enfoque que yo doy. El papel del Ministerio Público. A mí se me hace cuesta arriba, y por eso decía en días pasados que muchas veces alguien que quiere ayudarte termina perjudicándote. No digo que esa fuera la intención del Ministerio Público, pero si a usted le dicen en noviembre del año pasado, hace aproximadamente 10 meses, que hay un asunto turbio en esta institución del SENASA y que el presidente dice que por iniciativa del gobierno y de él, eso se empezó a investigar y que se exhortó al Ministerio Público a que investigara esa situación en SENASA, y el doctor Jacín dice que fue él en noviembre, a través del consultor jurídico del SENASA, que puso el caso en manos del Ministerio Público. ¿Qué hizo el Ministerio Público en 10 meses? ¿No hizo una investigación o llegó hasta un punto donde no quiso seguir avanzando? Porque nos estamos olvidando de ese papel. Lo que le dieron como investigación era algo que no insinuaba nada. Pero es que debió tener una respuesta, o sí o no. Pero aquí no hay méritos para esta investigación, así es que, doctor Jacín, mire, lo que encontramos fue esto. O esta inconsistencia, como se dice en administración. O lo que fuera, una respuesta. Pero 10 meses después explota el escándalo en los medios de comunicación, con una dimensión extraordinaria, más allá de lo que dice el doctor Jacín, que lo motivó a enviar a través del consultor jurídico de SENASA el caso al Ministerio Público. Y el mismo presidente parece que fue enterado de lo que se estaba dando y instruyó para que la Unidad Antifraude y la Contraloría de la República trabajara el tema. Pero esas tres instituciones duraron 10 meses y no le dieron una respuesta ni al doctor Jacín ni al presidente de la República. Ahora bien, o sea, ya salió quién realizó la investigación. Porque yo te voy a decir una cosa, Atahualpa. Depende de a quién tú mandes a hacer una investigación. Vamos a suponer, el presidente de la República dijo que fue el gobierno el que mandó a hacer la investigación. Pero en 10 meses, no hubo una información
que diera pábulo pie a una sospecha, más allá de toda duda, de que ahí se habían cometido actos rendidos con los fondos públicos. Pero es lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo. O sea, el mismo doctor Jacín dice que su mayor tranquilidad radica en haber conducido a SENASA con principios éticos y transparencias. Y transparencia, bien. Pero lo que estamos viendo, entonces hay un elemento que hay que señalar entonces de falta de gerencia. Usted quizás lo entendió que lo estaba manejando bien, que estaba entonces lo que se ve ahí como resultado de todo este escándalo es que los controles usted no los tenía. Porque usted como máxima autoridad, cuando se habla, por ejemplo, de una doble contabilidad señalada por la Superintendencia Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, de números que se falsearon para evitar que se diera a conocer la situación que estaba atravesando el SENASA, entonces, ¿quién era que estaba al frente de esa institución? Pero lo que insisto, porque es que se ha quedado esto aparte. En 10 meses, usted no pudo determinar, o sea, ¿cuál fue? Porque el Ministerio Público tiene un mutismo desde hace tiempo, con casos que supuestamente debía estar investigando, con relación a actos denunciados en esta administración, que asombra, Randy. Por una razón simple, a la que uno llega como conclusión, yo no sé si es así o no, pero es que la corrupción nada más era del gobierno de Danilo. Nadie más Pero no le ha hecho, corrupción. Miren, porque mira, lo que se le ha estrujado a Danilo. Bueno, los medios de comunicación no hemos pasado mucho tiempo analizando eso. Pero ocurre en casos como este, reitero, independientemente de la posición oficial, hasta que no llegó a los medios de comunicación o al revés, que los medios llegaron, solo decir, Yulisa Céspedes dijo en una conversación con otro periodista en un programa que cómo se dio cuenta ella. ¿Tú sabes por qué? Porque empleados del área donde ella trabaja, en un medio de comunicación en la República Dominicana, habían empleados de esos medios que estaban inscritos en SENASA sin saber, y por lo que pasaba y lo ocurría, es que llega a los medios de comunicación. Señores, los periodistas no somos adivinos. Algo nos llega, y yo pregunto, si a un periodista aquí sentado, Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, Esteban Rosales, quien sea, le llega algo, investiga y lo saca, ¿usted cree que a las altas instancias del gobierno no le llega nada? Que hay como que alguien pone un vidrio ahí, y las cosas no llegan ahí, pero sí llega al periodista. Eso no lo va a creer nadie. Es más, a la presidencia de la República se le pedía cada cierto tiempo recursos para SENASA. El presidente decía, o la presidencia, porque a veces no es el presidente, sino la estructura de gobierno central. Pero ¿para qué más dinero? Entonces daban una explicación de por qué. Bueno, claro, tenían que dar una explicación. El punto es, y la explicación era creíble, y el que daba los fondos no utilizaba algún mecanismo para tener la validación de la información que le daban, que era sospechosa de que algo estaba mal, al grado de que el propio presidente de la República dice que él ordenó una investigación. Y si ordenó una investigación era porque había alguna información. Pero ¿qué pasaba con eso? Que eso era parte de la campaña política. Eso era para darle empleo en la tradición política, lo que fuera, imagínese lo que usted fuera. Pero que hubiera un engaño tan grande así, y además, que se creara un órgano privado para un elemento de atención pública. Porque los hospitales públicos, los hospitales públicos, hay que decirlo, no se han privatizado. Lo que se ha creado es un sistema de seguridad a través de SENASA para que los hospitales que, de acuerdo a la ley de salud de la República Dominicana, deben ser autogestionarios, pero autogestionarios no quiere decir que se privaticen, es que tengan una fuente de alimentación
por cobertura, por un lado, y la otra fuente de alimentación es la del gobierno, creando hospitales, llenándolo de equipo y de vitualla. Ese es el complemento. Pero no, a alguien se le ocurrió que aún ha llegado mío, o no ha llegado, o lo que sea, lo vamos a poner a ganar dinero por un servicio que ni siquiera da. Es que no tienen explicación. Atahualpa, por más vueltas que le busquen, por más abogados que busquen, no hay una explicación clara para la República Dominicana. Es un hecho realmente bochornoso. Esa es la verdad. En la figura del Ministerio Público, e insisto sobre esto, es el protagonista de esta situación. Debería serlo. Es el protagonista de esta situación porque se puso en su conocimiento y 10 meses después no ha dado una información de cuál fue el resultado de la investigación que debió iniciar por la denuncia que el doctor Jacín supuestamente De oficio. hizo. De oficio. No de oficio. De oficio por una denuncia. Porque en este caso no es de oficio. Oficio, o sea, el caso no partió de un programa de investigación. El caso partió de la propia autoridad que le dijo, mire, aquí hay un problema. Hemos descubierto que en el sistema de facturación se está haciendo tal cosa. Nosotros necesitamos que esto se investigue porque esto afecta a las finanzas de esta institución. El doctor Jacín dice, yo comparto la expresión del presidente de que él no tiene cómplice. Yo tampoco tengo cómplice, dijo él también en otras declaraciones. El asunto está en que había que esperar que todo esto explotara porque o alguien estaba tratando de tapar el hueco, de tapar el hoyo y que no explotara. Y ahí entra la parte del Ministerio Público que está llamado a que cuando se le presenta un caso se le envía, como se le han enviado 236 casos, según la Comisión de Ética, que no se ha tenido respuesta. O sea, ese mutismo, esa inacción del Ministerio Público debe llamar la atención y ser motivo de reclamo de la población. Porque ¿quién es el órgano, quién es el representante de la sociedad? ¿Quién es que tiene que velar porque las cosas funcionen cuando se habla del buen manejo de la llamada cosa pública? Es el Ministerio Público. Así es, Atahualpa. Entonces, pero antes de que llegue al Ministerio Público, quien administra tiene que tener controles de lo que administra. No, cada institución no tiene una contraloría, que es un sedazo. ¿La tiene o no la tiene? Primera pregunta. Y si la tiene, esa contraloría no detectó nada o era cómplice. Pero hay una contraloría no solamente por departamento, hay una Contraloría General de la República. Tampoco ahí nadie vio nada, ¿verdad que no? Pero hay una Cámara de Cuentas. Bueno, la actual Cámara de Cuentas. Bueno, en el periodo de los 5 años, a lo que se refiere que ocurrió eso, había también otra Cámara de Cuentas que no contó nada. Y esta que es nueva ahora, tampoco ha contado nada. Ella lo que ha presentado, óigame bien, un informe sobre un hecho de Contraloría del 2016 al 2017. Óigame por dónde que va la Contraloría, la Cámara de Cuentas. Va por el 2016. Ya llegamos. Bueno, miren. Así es que, mire, Atahualpa, es que no. Bien, yo comparto contigo el Ministerio Público de Dios decir, perfecto, porque es el órgano persecutor. Pero es que le pusieron el caso, no fue una denuncia así aérea de investigación, es que se lo llevaron, tomándole la palabra. Eso era lo que yo iba a decir. Vamos a asumir que es así. Ahora, tenemos un Ministerio Público tan independiente que pueda decir, no, a nosotros no nos llevaron nada, porque puede pasar eso. Ahora, tú esperas que ocurra. ¿Recibió o no recibió el Ministerio Público la denuncia? Esa es una pregunta. ¿La recibió o no la recibió? Exacto. ¿La recibió o no la recibió? Esa es la pregunta. Y ahora, si la recibió, ¿por qué no actuó? Sí, esa es la pregunta y estoy de acuerdo contigo. Pero yo parto de que hay 4 preguntas anteriores al Ministerio Público de alguien que debió ver con una lupa qué estaba pasando con los fondos públicos. Porque es que tenemos que esperar que la desatención a las buenas prácticas administrativas y de celo en defensa de los fondos públicos
evite que una cosa tenga que llegar a la justicia a través del Ministerio Público, que es la obligación. Pero los otros órganos, los coladores que yo acabo de mencionar, ¿a qué se dedicaron? A que porque era una iniciativa del gobierno para mayor cobertura, con lo cual uno está de acuerdo, había que dejar pasar todo. A nadie le llamó la atención que se contratara a órganos privados de negocio para la atención primaria, que era una responsabilidad directa del sistema de salud. ¿Qué ha dicho Mario Lama de la responsabilidad suya porque está dentro de su área? ¿Qué dice él? Claro, ya no estamos en la receta de la Z, anterior a que él ocupara eso, porque vamos a establecer cuáles son todos los responsables. Y comparto contigo eso, el Ministerio Público como que no dice nada. Y lo que entra en el Ministerio Público, tú sabes que tiene una fase oculta, entonces cae ahí. Está bien, pero antes de llegar, para llegar al Ministerio Público, ¿cómo llegó? Bueno, Miguel Seara Hatton, cuando lo pusieron en la cúspide del órgano regulador, fue el primero en hacer la advertencia, según él mismo ha dicho. No llamó la atención de los coladores, como yo le llamo. Que todo el mundo sabe en administración pública eso que es. No. Ahora eso cae una cosa. Ahora los verdaderos responsables no son responsables ninguno. Nadie sabe nada. Pero mire eso un caso. Mire un caso. Óyeme, pero ven acá, tampoco así. Mire un caso que voy a poner. Ayer en la celebración eucarística con motivo del Día de Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, buena parte del gobierno se dio cita encabezado por la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, y el funcionariato, una buena parte, se dio cita en el Santo Cerro, y ahí se aprovechó para hacerle algunas preguntas a algunos funcionarios, dentro de los cuales estaba el actual director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es el señor Rafael Adolfo Pérez. Se le preguntó sobre las irregularidades que han sido denunciadas y que motivaron la cancelación del pasado director del INAVIE y el antepasado también, porque ya van 3. Y la respuesta fue, las irregularidades que se han denunciado se están investigando por los órganos correspondientes. Una respuesta aérea, porque ¿qué es lo que ha pasado? Aquí ha habido una responsabilidad compartida de gente que ha sido cómplice por omisión y por apañamiento. Si usted es una gente seria y llega a una institución producto de que esa institución ha estado involucrada en escándalos de corrupción o actos señalados como actos de corrupción, y usted encontró evidencias de que ciertamente en esa institución donde a usted lo han puesto se cometieron irregularidades, su deber ciudadano es llevar hacer las investigaciones del lugar y ponerlas en manos del Ministerio Público, que ahora en lo personal yo tengo miedo de que lleguen los casos al Ministerio Público, porque el Ministerio Público lo que hace es que guarda silencio. Y no ha habido el primer caso por iniciativa propia o por, como se dice, investigación de oficio por alguna denuncia en los medios de comunicación que el Ministerio Público haya dado respuesta. Y ustedes dirán, pero Atahualpa, tú insistes con el Ministerio Público. Pero es que todos los casos van a parar ahí. Y el Ministerio Público ha sido sumamente diligente en otros escenarios y en otros casos. Entonces, en el INAVIE no ha habido un proceso de licitación que no fuera cuestionado durante la administración pasada. Y todavía recientemente se está hablando de cocinas fantasmas con asignaciones de 40, 50 mil raciones. Y también se va a quedar así. Entonces, se cambia un director, se cambia un administrador. Eso está en investigación. Y se juega al dejar pasar, al dejar hacer. Y como yo soy un hombre serio y yo voy a trabajar de manera transparente y me comprometo a manejar los recursos del Estado como tienen que ser. Bueno, pero ese es su deber, porque para eso es que usted está ocupando esa posición. Usted no tiene que decirme que va a cumplir con lo que está dentro de lo que usted tiene que responder o hacer y cómo debe actuar.
Pero aquí se tiene la costumbre de decir, sí, eso se está investigando, eso está... Pero al final no llega a ningún lado. Y era como decía Monseñor Osorio, que aquí hemos desarrollado una cultura de impunidad y de corrupción, y también el mismo obispo de La Vega, en la conmemoración del Día de las Mercedes, voy a citar al Monseñor Tomás Morel, obispo de La Vega, donde dice: hay que darse en el pecho y reconocer que muchos han contribuido a construir una sociedad de la corrupción. No se resuelve solo con un código de ética ni con un cambio de colores de partido, hay que ir a la raíz del problema. Pero usted se encuentra con lo que dijo también Monseñor Osoria, demandando de que el gobierno y de la justicia se aplique la mano dura contra los funcionarios que alegadamente robaron recursos del SENASA. O sea, estamos hablando de que el Día de las Mercedes fue aprovechado también por diferentes obispos del país para tocar el tema de la corrupción otra vez, que es la bandera del presidente, la lucha y la transparencia contra la corrupción. Vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema
y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Mucho tema hoy porque está el tema del aeropuerto, que el gobierno puso señor, que no una debe multa quedarse. como debería, que no puede quedarse. Es por lo que ahí pasó, aunque Aerodón dice que ellos le van a responder al gobierno. Pero también por el precedente que se está sentando. Que eso es lo mejor. Venga, acá hizo un contrato bastante, yo creo que beneficioso para una compañía que incluso la legalidad está en duda, pero ya pasó, porque el contrato anterior no había terminado. ¿Verdad que sí? No había terminado. Había que esperar que terminara o hacer lo que hicieron. Emitieron una ley que permitía extender un contrato antes que terminara. Eso tampoco tiene precedente. A la larga eso va a salir en la historia. Por eso la cosa hay que hacerla bien. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, pero ya lo decíamos, Aerodón tenía la bola en su cancha. Bueno, vamos a ver pero qué hay dice. que señalar, por ejemplo, que a mí me llamó la atención y hasta cierto grado de satisfacción. Claro. Que la comisión aeroportuaria que preside el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, sí. En un hecho sin precedentes, de manera rápida, concluyó en la falta de Aerodón y multó a Aerodón con $5 millones. Sí. Y que se haga cargo de los reclamos que hagan. Que tenga que resarcir los gastos en que incurrieron. Si los las hubiera, personas. si las líneas aéreas reclaman, que Porque regularmente reclaman. mucha gente estaba, bueno, incluyendo, tú dijiste, hoy es jueves, el pasado martes, o el pasado lunes, cuando el lío de Aerodón, que había que ver qué establecía el contrato cuando el presidente hablaba de sanciones. Y en el artículo parece 8.22 lo incluía. Parece que hay dentro del contrato algún tipo de sanciones. No, porque si no, tú no puedes. El presidente se adelantó y qué bueno, porque el presidente dijo, habrá consecuencias. Cuando él dijo eso, alguna información tenía, bueno, del contrato. Pero bueno, eso es interesante, vamos a ver qué pasa ahí. Me gustó también que el gobierno reclame lo que nos corresponde a todos. Miren, el golpe de Estado a Juan Bosch ya se ha explicado, pero ¿quiénes fueron los que firmaron el acta mediante la cual se depuso a un gobierno legítimo y resultado de la voluntad popular? Entre los civiles estaban, óigame bien, Viriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional, Juan Isidro Jiménez Grullón, de Alianza Social Demócrata, Horacio Julio Ornes Cuascú, de Vanguardia Revolucionaria Dominicana, Mario Rick Vitini, del Partido Demócrata Cristiano, también el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, Partido Nacionalista Revolucionario,
Ramón A. Castillo, Partido Progresista Democrática. Ese era del PRD en algún momento. El ingeniero, los testigos fueron el ingeniero Enrique Joaquín Alfao, el licenciado José Andrés Aybar Castellano y el notario fue Francisco Sánchez Báez. Luego participaron los que integraron un triunvirato: Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal, Manuel Enrique Tavares Espaillá, Mayor General Víctor Elvis Viñas Román, que era el ministro de las Fuerzas Armadas, el doctor Donald Rick Cabral, que terminó siendo la cabeza de un triunvirato, licenciado Ángel Severo Cabral, quien murió en la Guerra de Abril. Bueno, lo mataron durante la Guerra de Abril en un acto que no tenía que ver con la guerra. Bien, Alcibíades Espinosa de la Unión Cívica, el doctor Carlos Agri Solía de la Unión Cívica Nacional, doctor Pedro Manuel Casal Victoria de la Alianza Socialdemócrata, doctor Hipólito Sánchez Báez de la Alianza Socialdemócrata, el doctor José Rolando Martínez Bonilla, Vanguardia Revolucionaria Dominicana, doctor Luis A. Ginebra Hernández, doctor Mario Rivitini del Partido Demócrata y Carlos Hernández, el general Miguel Ángel Ramírez, todo eso. Bien, ahora, ¿cuáles militares ejecutaron el golpe? La cabeza, Víctor Elvis Viñas Román, mayor general, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. O sea, estos fueron los que debieron proteger la democracia y la mataron. Renato Hungría Morel, general de brigada, jefe de Estado Mayor. Atila Luna Pérez, ya lo habíamos dicho, general de brigada piloto, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Julio Rick Santamaría, comodoro, ese era el jefe de la Marina. Belisario Peguero Guerrero era el jefe de la policía en ese momento. Félix Hermida Hijo, general de brigada, presidente del Consejo Superior de Guerra. Pero se de la dice que Fuerza Belisario en algún momento se quiso poner a disposición de los del... Bueno, porque él era el jefe de la policía del gobierno de Juan Bosch, solo que participó después del golpe del gobierno de Juan Bosch. El jefe de la policía. Está también, bueno, dije Félix Hermida, Manuel García Urbáez, general de brigada, que era el inspector general de las Fuerzas Armadas, Antonio Inver Barrera, general de brigada, Luis Jamía Matió, general de brigada, Salvador Montaz Guerrero, general de brigada, inspector de la zona norte, Marco A. Rivera Cuesta, coronel, subsecretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Eduardo Cruz Piña, coronel piloto, subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Estaba también Librado Andújar Mato, capitán de navío. Elías Huesing y Huesing, coronel, director del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Manuel Ramón Pagán Montaz, coronel, intendente general. Braulio Álvarez Sánchez, coronel, comandante del Batallón de Transportación. Ney Rafael Nivar Seijas, coronel, director de entrenamiento militar. Juan N. Ford Pérez, o sea, Juan Nepomuceno Ford Pérez, coronel piloto de la Fuerza Aérea. Andrés Jerónimo Santorre, ese capitán de navío. José María Sánchez Pérez, coronel piloto. Carlos María Paulino Asiático, ayudante del secretario de la Fuerza Armada. Si seguimos con la lista, prácticamente toda la oficialidad estaba en contra. Toda la oficialidad, toda. Ajá, porque tú sabes cómo los guardias. Y si los norteamericanos mandaron a dar golpe de Estado, ¿cuál de ellos decía que no? Es más, todavía no hay uno que diga que no. Si Estados Unidos eso hay que hacer. Aquí. Pero aquí había el MAG. Yo creo que esa sombra, Randy, ya no cabe aquí en República Dominicana. MAAG era la sigla del órgano militar, de asesores. Pero hay generales ya retirados ahora que los entrevistan, algunos periodistas que dicen, porque yo lo he oído, que dicen, bueno, es que se hacía lo que querían los norteamericanos. Así mismo lo han dicho, ya retirado. Me falta un par más para que no me quede ninguno. Emilio Román Carbucia, a ese yo lo conocí, a Carbucia, porque Carbucia tenía ya de manera civil, porque cuando Trujillo era Ramfi, él era que tenía la licencia número 1. La número 2 era un fumigador que también conocía, que vivía en Montecristi,
en Villa Vázquez y fumigaba en una de las zonas cerca de la cosa. Queríamos mencionar los nombres, estos programas quedan grabados, porque así, aunque si alguien quiere yo se los envío también, porque la memoria histórica no puede pasar. ¿Qué habría pasado? Con eso pregunto. Si en vez de dar un golpe de Estado, entendíamos todos, o los que tenían mayoría de edad y responsabilidad en la administración pública, militar y policial, que se iniciaba la democracia y lo único que hacía era velar para que se cumplieran las leyes, ¿qué habría pasado? Póngase a pensar la cantidad de cosas que nos han ocurrido desde una guerra patria, desde una guerrilla de Camaño, de los 12 años de Balaguer, de todo lo malo, de que los gobiernos suban y se roben el dinero y que no haya nadie. A veces cuando hay denuncia en los medios de comunicación se toma una acción. ¿Cuántas cosas, si nos hubiéramos acostumbrado a la democracia y a respetar las leyes, nos hubiéramos ahorrado en la República Dominicana? Eso fue lo que se perdió y lo que está por perderse por haber interrumpido el paso lógico nacional de pasar de la dictadura a la democracia. Bueno, señores, tenemos que despedir a Mañana Boreal. Se quedaron muchísimos temas que serán puntos de mañana y otros más. Quiero decir que estaremos conversando en el Café con Leche con Pedro Gómez, director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Regidores. Así es que no se pierdan esta conversación en el Café con Leche. Recuerde que hoy es jueves, hoy no es lunes. Así es que por favor quédese con nosotros. Despedimos Mañana Boreal y venimos en breve con el Café con Leche. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintoniza